nuevo tratado comercial para después del Brexit. Se ha alcanzado en el último minuto, cuando faltan días para que se cumplan los plazos. El acuerdo, al parecer, tiene unos 20.000 folios y se habría alcanzado a poco menos, a unos 7 días de que termine el periodo de transición entre el Reino Unido y la Unión Europea. El periodo de transición arrancó el 31 de enero de este año y se cumple para que las dos partes culminen una separación ordenada. Escuchamos a la presidenta de la Comisión. But we have got a good deal to show for it. It is fair, it is a balanced deal, and it is the right and responsible thing to do for both sides. La presidenta Ursula von der Leyen dice que es un acuerdo ordenado y que es equilibrado, que ha sido un acuerdo muy difícil, que han intervenido en él gran cantidad de personas y que, por tanto, se trata de un acuerdo por el que ha habido que luchar, que se intentan evitar todo tipo de mayores interferencias que pudieran contribuir a que no se pudiera alcanzar un acuerdo en la fecha indicada. Creo que este acuerdo se hace también en interés no solamente de la Unión Europea, sino del Reino Unido. Se trata de alcanzar un acuerdo que sea a largo plazo y que podamos pasar de página y dejar atrás el acuerdo post-Brexit y podamos avanzar. Sie konnte sich auf die Kraft von 450 Millionen Menschen und die Stärke des größten Binnenmarkts der Welt verlassen und stützen. Und wie wichtig das ist, das sieht man diesem Abkommen an, Kapitel für Kapitel und Zeile für Zeile. Let me give you 3 examples. First of all, déjenme ponerles 3 ejemplos. En primer lugar está la competencia entre nuestro mercado único, que va a fijar las reglas de la Unión Europea van a ser respetadas. Hemos tenido suficiente margen para reaccionar y que haya competencia, una competencia justa. Vamos a continuar con una cooperación con el Reino Unido por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, el transporte, la energía y la seguridad y el cambio climático. Es un asunto en el que no estamos solos. Y por último, y en tercer lugar, lo que tenemos que asegurar una serie de previsiones para el sector pesquero. Y lo que queremos es que esto se mantenga. Por supuesto que todo este debate siempre ha estado en la tabla de negociaciones desde el punto de vista de la soberanía. Y tenemos que plantearnos la pregunta de qué es lo que quiere decir soberanía en el siglo XX, en el siglo XXI. Para mí, el concepto de soberanía lo que quiere decir es viajar, a hacer negocios en los 27 países. Se trata de unirse, de hablar juntos en un mundo que está lleno de grandes potencias y de grandes desafíos en tiempo de crisis. Se trata también de intentar. And the European Union shows how this works in practice. And no deal in the world can change reality or gravity in today's economy and today's world. We are one of the giants. Die Europäische Union ist gut auf den Brexit vorbereitet. Wir wissen, dass dieses Abkommen nicht alle Probleme aus der Welt schafft. Wir haben eng mit Behörden und Unternehmen zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass sie vorbereitet sind. Wir haben in unserem neuen Haushalt 5 Milliarden Euro vorgesehen,
Damit wollen wir Menschen, Regionen und La presidenta de la Comisión está repitiendo en alemán los mismos términos que ha hecho en su declaración, una declaración genérica sin entrar en detalles, en el que finalmente celebraba el acuerdo alcanzado post-Brexit entre los negociadores de la Unión Europea y el Reino Unido, destacando los aspectos más generales como es el sector pesquero, en el que no ha entrado en detalles, y acuerdos relativos al cambio climático y a la seguridad. El acuerdo es muy complejo y muy amplio, tiene más de 20.000 folios. Se ha alcanzado a apenas 7 días de que termine el periodo de transición entre el Reino Unido y la Unión Europea, y se ha hecho después de días inacabables de trabajo continuado. Esta misma madrugada el portavoz de la Comisión Europea precisó que el trabajo iba a continuar hasta que se llegara al acuerdo que, al parecer ahora mismo, que ya se ha alcanzado. Pour leur effort incessant, leur endurance, leur professionnalisme. I also want to thank David Frost and Tim Barrow for having been tough but fair negotiating partners. And I'm grateful to all our member states and the European Parliament for their trust and their support. I will now convene the college. And ladies and gentlemen, at the end of a successful negotiations journey, Estas negociaciones que se han llevado con éxito. But today, I only Ha sido feel difícil, pero hoy quite lo único satisfaction que siento es la and, frankly enorme speaking, satisfacción relief. y un alivio. I know this is a difficult Sé day que for some. se trata de algo bastante difícil And to para our muchos. friends in the United Kingdom, I want to say, parting is such sweet sorrow. Otra vez fuera. But to use a line from T.S. Eliot, what we call the beginning is often the end. And to make an end is to make a beginning. So to all Europeans, I say, it is time to leave Brexit behind. Digo a los europeos que es el momento de dejar atrás las negociaciones y que es el momento de cambiar. Pasa la palabra al negociador británico Michel Barnier. President, dear Ursula, the clock is no longer ticking. After 4 years of collective effort, EU unity to preserve peace and stability on the island of Ireland, to protect the citizens and the single market, to build a new partnership with the UK. Thank you all. Thank you all. This is the work of so many women and men here in the Commission under your leadership, Madam the President, all the services and in particular the EU Task Force for the Brexit with Clara Martinez and Paulina Dejmek and all the team, and in the Member States, the Council, the European Parliament. I also pay tribute also to the EU-UK negotiating team and the chief negotiator David Frost and his deputies. This process has engaged so many citizens, businesses, El negociador Michel Barnier está haciendo un balance de lo que han sido estas negociaciones, ha explicado la cantidad de personas que se han integrado y la necesidad de energía y paciencia que han empleado para intentar llegar a este acuerdo que ahora están presentando. Dice que hay una sombra de tristeza comparando cuál era la situación inicial y cómo queda Europa después del Brexit. De renoncer aux droits et aux avantages d'un État membre. Et notre accord ne réplique pas ces droits et ces avantages. Il y aura donc, malgré cet accord, de vrais changements dans quelques jours, le 1er janvier, pour beaucoup de citoyens et pour beaucoup d'entreprises. C'est la conséquence du Brexit. C'est la conséquence du Brexit. Et nous avons aussi construit un nouveau partenariat pour l'avenir autour de 4 piliers. D'abord, un accord de libre-échange
ambitieux et équitable, free and fair trade, sans tarifs ni quotas. Et au cœur de cet accord, il y a de nouvelles règles du jeu économique, ce qu'on appelle le level playing field, qui seront pour l'Union européenne la marque d'une nouvelle génération pour tous les accords de libre-échange. Deuxièmement, un partenariat économique et social dont le champ est sans précédent. Et il couvre les transports aériens, les transports routiers. Se refiere al transporte aéreo, al transporte por carretera, dentro de los aspectos acordados. La pêche. También la pesca. Assurer globalement une base d'accès réciproque aux eaux et aux ressources, avec une nouvelle répartition des quotas et des opportunités de pêche agréées, comme c'est normal, directement entre la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre Boris Johnson, compte tenu... Confirma que la parte más difícil, la parte de los acuerdos del pesquero, los han adoptado directamente la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, con el primer ministro británico, Boris Johnson. Este acuerdo dice que va a requerir esfuerzos por ambas partes y que acompañarlos y conseguir que salgan adelante forma parte del compromiso que se han marcado. También un acuerdo referente a la seguridad nuclear y en el marco también de la carrera espacial. Un acuerdo de no discriminación de los ciudadanos europeos y a la coordinación de la sécurité sociale. Y la coordinación de la seguridad social. Sur ce point, deux regrets, s'agissant de notre coopération sociétale, que le gouvernement britannique ait choisi de ne pas participer au programme. El gobierno británico no ha querido participar en los acuerdos referidos a la seguridad social que le plantearon los negociadores europeos. De nos liens historiques. Algo que Barnier dice que no está a la altura de los vínculos históricos que tradicionalmente se han mantenido dentro de la Unión Europea. Concerne la sécurité des citoyens. Nous l'avons toujours dit, notre sécurité, la sécurité des citoyens, nuestra seguridad, la seguridad de los ciudadanos y la lucha contra el terrorismo necesita una cooperación transfronteriza permanente. Hemos trabajado juntos en los aspectos esenciales, sobre todo en lo que tiene que ver con la protección de los derechos fundamentales. Pour être très franc, dans le monde très incertain et instable dans lequel nous vivons, nous regrettons que le gouvernement britannique n'ait pas voulu négocier, en tout cas pas pour le moment, un accord sur la politique étrangère, la défense. También lamenta que el gobierno británico no haya querido entrar a negociar todo lo que tiene que ver con política internacional, al menos hasta el momento, algo que Barnier lamenta. La consultation politique, des mécanismes de règlement des différends contraignants. Tienen que poner en marcha también un mecanismo que sirva para discutir todos los asuntos que a partir de ahora van a plantearse en cuanto a desacuerdos, que tendrá que ser un mecanismo de consulta permanente. Voilà la proposition d'accord qui, comme l'a dit notre président, esa es la propuesta de acuerdo qui réunit les 27 gouvernements et chacun d'entre eux y que reúne a los 27 gobiernos de la Unión Europea. Ainsi que le Parlement européen. Será el Parlamento Europeo quien tenga que pronunciarse. Nous avons construit ensemble cet accord. Hemos construido juntos este acuerdo, el acuerdo de retirada, las condiciones de la paz, la seguridad y los derechos de los ciudadanos. Et puis, dans la transparence, y también lo relativo a la transparencia, el diálogo, para trabajar en una forma eficaz de relación que permita construir relaciones en el futuro. Tout au long de ces 4 années et demie, la force de l'Union européenne, durante estos 4 años y medio, la fuerza de la Unión Europea se ha manifestado en su unidad. Todos los Estados miembros y con el Parlamento Europeo han mantenido una unidad de criterio.
Les ofrecemos en directo la rueda de prensa de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el negociador de la Unión Europea, Michel Barnier, una vez alcanzado, donde anuncian el acuerdo, un acuerdo post-Brexit, sobre todo de tal forma que ya existe un nuevo tratado comercial para después del Brexit. Oui. Merci beaucoup. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Monsieur Barnier. Les Britanniques sont revenus sur l'accord de retrait négocié l'an passé, quelques mois à peine après sa signature. Dans ce contexte, quelle confiance avez-vous aujourd'hui dans la capacité... Habida cuenta de que anteriormente los británicos se han vuelto sobre asuntos ya negociados, ¿qué confianza da a este visto bueno a un acuerdo alcanzado ahora? In the withdrawal agreement, strong measures in case agreement is not being applied properly. The infringement procedure, for example, that we started, and the same mechanisms are in this agreement that... Explica que este mecanismo tiene una serie de garantías y contrapesos que hacen que los puntos que se han consensuado vayan a se puedan mantener. Que tiene mecanismos de control y de equilibrio que cuidan el tratado, el acuerdo post-Brexit. Que también es algo que puede revisarse y que está previsto que así se haga y que tiene en sí mismo las garantías de que se va a cumplir en los términos en los que se ha redactado y firmado. So, from the experience we've had, we built in safeguards that are necessary. Así que dice que con la experiencia que tienen ya acumulada, cree que esto es un acuerdo que es seguro para ambas partes, tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea. I will now give the floor to Verena from DPA. Verena, are you there? Sigue la rueda de prensa con preguntas planteadas a los dos comparecientes. Verena to get connected. Yes. Can you hear me now? Yes, Verena, go ahead. Yes, Verena, go ahead. Great, excellent. Thank you very much for the question, and good afternoon to the President and Mr. Barnier. Given the extreme time pressure toward the end of these negotiations and the deadline being only 7 days away, are you confident that you really safeguarded all the interests of the Union and of its member states, or did you have to give in to... Le pregunta por en realidad el nivel de satisfacción y el nivel de confianza que tiene esto, pues sobre todo para los países de la Unión Europea, con respecto a los términos en que han redactado el acuerdo con el Reino Unido. Indeed, you're right, the time was very, very short. At the beginning of the year... Ursula von der Leyen explica que el marco de tiempo en el que han negociado implicaba una presión muy, muy fuerte. Really short, and on top came COVID. This did not make the negotiations more easy. Que eso es algo que además no ha contribuido precisamente a hacer que las negociaciones sean fáciles. Done and achieved in only 12 months. Que en cualquier caso es algo muy complejo y que se ha alcanzado en 12 meses, que para algo así es un periodo corto. It was the European Union who said very clear, if the United Kingdom wants access to the single market, the largest single market. Y que fundamentalmente lo que se ha negociado es la forma en que una vez el Reino Unido puede tener acceso al mercado único europeo. De que también que esto está pormenorizado para las empresas, para los agentes económicos británicos que negocien a partir de ahora con la Unión Europea. Que quedó claro desde el principio que una salida brusca era algo que no resultaba bueno para ninguna de las dos partes. Y que por lo tanto ha habido un esfuerzo porque había una necesidad urgente de llegar a un acuerdo en los plazos marcados. To make sure that there's fair play on both sides. That is a very clear, if you want to access the single market, you have to abide to the rules, all the other ones are. Y evidentemente que al Reino Unido han tenido que recordarle periódicamente durante todo el proceso que si querían acceder al mercado de la Unión Europea tenían que adaptarse a las reglas del mercado de la Unión Europea.
Thank you very much, President. I know that you have to go and inform the college. There is interest for additional questions, but we have a technical briefing where all the questions will be addressed. So thank you so much. Les ofrecemos en directo la rueda de prensa que están dando desde Bruselas en estos momentos la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el que ha sido el negociador de la Unión Europea durante todos estos meses, Michel Barnier. Anuncian el acuerdo alcanzado finalmente in extremis, el acuerdo post-Brexit. Los negociadores de la Unión Europea y el Reino Unido han alcanzado un acuerdo para un tratado comercial que regule cuáles son las relaciones que van a mantener a partir de ahora, una vez que la Unión Europea una vez que el Reino Unido queda definitivamente fuera de la Unión Europea. Bruselas alumbra un acuerdo para un Brexit ordenado. El Reino Unido y la Unión Europea quieren con ello crear un marco satisfactorio para ambos en las relaciones bilaterales. Entre 8.000 y 10.000 camioneros siguen atrapados en un embotellamiento gigantesco entre Dover y Calais. Histórico acuerdo post-Brexit. Unión Europea y Reino Unido han alcanzado finalmente un pacto que regirá su relación una vez que la salida británica se haga efectiva a nivel práctico. Se pone así fin al tortuoso camino iniciado en 2016, año del referéndum que se saldó con la victoria del campo que defendía el abandono de la UE. Desde entonces, numerosos acuerdos no ratificados han alargado las negociaciones. Los principales obstáculos estos últimos meses han sido los derechos de pesca y las reglas de competencia de las empresas británicas y comunitarias. Finalmente, ambas partes han logrado entenderse. El acceso a los caladeros del Reino Unido ha sido uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones. Según los términos del acuerdo, la Unión Europea ha acordado reducir las capturas en un 25% hasta 2026, lo que significa que 2 de cada 3 piezas serán capturadas ahora por arrastreros de propiedad británica. Pasado 2026, las cuotas serán objeto de futuras negociaciones. Para la UE, el acuerdo significará que sus barcos tienen garantizado el acceso a las aguas del Reino Unido durante el periodo de transición. Para el Reino Unido, el acuerdo consagra el principio de que Gran Bretaña está ahora fuera de la política pesquera común de la UE. Preservar una frontera sin controles físicos entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda era un objetivo declarado por ambas partes. Según los términos establecidos por primera vez en el acuerdo inicial del Brexit, Irlanda del Norte permanecerá en el mercado único de la UE y seguirá aplicando las normas aduaneras de la UE en sus puertos. Se trata de una concesión británica esencial para el mantenimiento de la paz. Gibraltar es un importante punto de discordia. En virtud de los términos del acuerdo, los nacionales españoles seguirán pudiendo entrar libremente en el considerado territorio británico de ultramar. Los nacionales británicos tendrán que mostrar sus pasaportes. Los propios gibraltareños tendrán acceso abierto al espacio Schengen. ¿Qué hacer en caso de futuros desacuerdos? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si alguna de las partes quiere cambiar su legislación medioambiental o laboral? Si las dos partes no pueden negociar un entendimiento, se pondrá en marcha un nuevo mecanismo de arbitraje, lo que significa que aunque este acuerdo representa un nuevo comienzo, Bruselas seguirá disfrutando de visitas ocasionales de sus vecinos del otro lado del mar. ¿Se acuerdan de esto? Fue a principios de 2019. La ex primera ministra Theresa May intentó 3 veces que su acuerdo de retirada de la Unión Europea fuera respaldado en el Parlamento. En las 3 la respuesta fue siempre la misma. Por lo que se puede confiar esta vez en el Parlamento para que apoye el acuerdo de Boris Johnson sobre la futura relación. Para Theresa May fue una ardua batalla. Es verdad que dirigía un gobierno minoritario. El acuerdo de retirada original no gustaba a los más firmes detractores del Brexit, que aún veían la oportunidad de detenerlo. Pero eso fue el año pasado y ahora las circunstancias son diferentes. La gran diferencia para Boris Johnson es que tiene una mayoría de 80 diputados en la Cámara de los Comunes, por lo que no se verá una votación pendiente de un hilo como entonces. Puede que algunos de sus compañeros de escaño no estén contentos, por lo que podría haber rebeliones a pequeña escala, pero creo que es probable que tenga los números para aprobar cualquier acuerdo.
La reputación de Johnson depende de conseguir el Brexit que prometió. Antes decidió saltarse el Parlamento y, si fuera necesario, sería capaz de volver a hacerlo. La otra forma en que podrían intentar hacerlo es usando los poderes que ya tienen, pero en ese escenario existe el riesgo de que no puedan aplicar algunos aspectos acordados con la Unión Europea porque no cuenten con los poderes para hacerlo. Debería ser más fácil en el Reino Unido que en Europa al haber solo un parlamento involucrado. Pero ¿qué pasaría si se necesitara más tiempo? La ley determina que no puede haber más demoras, pero en realidad no es imposible. Si existiera la voluntad política de comprar más tiempo, los legisladores de ambas partes encontrarían la forma. Pero dado lo lejos que estamos en la negociación y lo cerca del final del periodo de transición, no queda tiempo para acordar qué sería más tiempo. El tiempo premia, pero hay muchas ganas de tomar prestado el eslogan de Johnson y acabar el Brexit. Euronews, London. Por norma general, después de cerrar cualquier tipo de acuerdo comercial es necesario ratificarlo. Este es un proceso que suele ser bastante largo, aunque con el Brexit, sin embargo, está siendo un tanto diferente. Estos acuerdos suelen durar años, un promedio de entre 3 y 4 años solo de negociaciones, y luego típicamente otros 2 para su implementación. Respecto al Brexit, la negociación se ha llevado a cabo durante un año, durante el periodo de transición. La ratificación se haría en menos de un mes y la implementación de manera casi automática, y esto supone algunos problemas jurídicos. Si se llega a un acuerdo sobre el Brexit, lo firmará el negociador principal de la UE, Michel Barnier. Después lo aprobarán los 27 líderes de la UE en el Consejo Europeo, se traducirá a las lenguas comunitarias oficiales y se ratificará en el Parlamento. Un proceso que, según confirman los eurodiputados, necesita mucho tiempo, por lo que temen que no se pueda conseguir antes del 31 de diciembre. No aprobaremos automáticamente un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Lo debatiremos seriamente, evaluaremos su contenido y luego tomaremos nuestra decisión. Y eso lleva tiempo. La democracia necesita tiempo. En este sentido, defiendo completamente los intereses del Parlamento Europeo. Fuentes comunitarias han anunciado que la firma de un acuerdo para impedir un divorcio duro a finales de diciembre es inminente, pero aún siguen existiendo escollos como la pesca, que se han convertido en el principal muro de contención entre las dos partes. La tensión sigue reinando este jueves en el puerto de Dover, pese a que Francia reabrió el miércoles sus fronteras con el Reino Unido. Entre 8.000 y 10.000 camioneros siguen atrapados en un atasco masivo en plena Nochebuena. El gobierno británico asegura que llevará días recuperar un tráfico fluido entre Dover y el puerto francés de Calais, que cerró a cal y canto ante la nueva y más contagiosa variedad de coronavirus. Si piensan hacer algo así, como cerrar una frontera, que lo hagan, pero que avisen a la gente. No nos merece. Saludos desde Euronews. Seguimos con ustedes las reacciones al acuerdo comercial establecido ya para navegar en el post-Brexit. Hace unos momentos Boris Johnson ha mostrado su satisfacción por haber alcanzado un acuerdo y ha dicho que al fin el reloj ya no corre. Johnson dice que el nuevo acuerdo establecido con los países de la UE lo que prepara es el marco para una nueva relación que han necesitado, que el acuerdo no ha sido fácil la negociación, que han necesitado un periodo de ampliación para tratar todos los aspectos que quedaban pendientes para poder hacer valer los principios británicos de comercio con la Unión Europea, que intentaban conseguir las mejores posibilidades para que al final lo que esté beneficiado, lo que salga beneficiado sea el comercio que actualmente mantienen todos, el Reino Unido con la Unión Europea y la Unión Europea con el Reino Unido, que es partidario de establecer un acuerdo comercial como el que se establece con Canadá, un acuerdo de libre comercio que permite la circulación de mercancías
que no existan las cuotas predeterminadas que marcaba Bruselas y que entendía que al Reino Unido le resultaban perjudiciales, que esto permitirá establecer unas relaciones comerciales en unos marcos más equitativos en donde lo que se haga sea negociar por sectores. But which they were told was impossible. We've taken back control of our laws and our destiny. Que finalmente lo que ha hecho el Reino Unido es lo que pretendían, que es retomar el control sobre su propio destino, sobre sus propios tratados. From January the 1st, we are outside the customs union and outside the single. A partir de ahora tendrán el control, a partir de enero, sobre las fronteras y sobre las mercancías. UK courts and the jurisdiction of the European Court of Justice will come to an end. Acaban la dependencia británica con el Tribunal de Justicia, que era una vieja reivindicación británica. A partir de ahora no estará sujeta a la jurisdicción europea para sus acciones ni para la legitimidad de sus acciones. Eso para Boris Johnson supone la posibilidad de creación de nuevos puestos de trabajo, que entiende que va a ser estimulado el empleo en conjunto y que a partir de ahora podrán desarrollarse en el destino y podrán seguir el camino que el Reino Unido escoja. Que vuelven a ser, a partir de ahora, un Estado independiente. Y que con respecto a los asuntos pesqueros que se van a regular según se regularán específicamente con cada uno de sus aspectos, que ya no seguirá en vigor la pesca que hasta ahora seguía los pescadores europeos en aguas británicas. Que a partir de ahora van a tomar otra vez control sobre sus aguas territoriales en función de los intereses británicos. Algo que entiende que va a beneficiar a la industria piscícola pesquera británica. Entiende que el tratado es bueno y que es bueno para el conjunto de Europa. Because it will not be a bad thing, in my view, for the EU to have a prosperous and dynamic and contented UK on your doorstep, and it will be a good thing. It will drive jobs and prosperity across the whole continent. Boris Johnson insiste en que la nueva situación del Reino Unido con respecto a la Unión Europea va a ser buena para el empleo y va a generar puestos de trabajo en ambos lados, en el Reino Unido y en Europa. Y que a partir de ahora, en el contexto de una zona de libre comercio, que los beneficios van a ser buenos para ambas partes. Then, subject to independent third-party arbitration and provided the measures are proportionate, we can estima la posibilidad de un arbitraje cuando sea necesario por una tercera parte, cuando surjan disputas en la nueva situación de comercio tras el Brexit. That such action should only happen infrequently. Y que en cualquier caso eso es algo que normalmente en los acuerdos de libre comercio no ocurre frecuentemente. Que toda la actividad económica va a desarrollarse ahora de acuerdo al mutuo respeto y al mutuo reconocimiento de la soberanía de cada una de las partes. Le agradece a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Lord Frost, Michel Barnier, también al negociador europeo, Michel Barnier, Stephanie Rizzo, as well as Oliver Lewis, Tim Barrow, Lindsay Appleby, y a varios de los negociadores que han estado presentes durante meses followed by a parliament, en la negociación. I hope, on December the 30th. This agreement, this deal, above all, means certainty. It means certainty for the aviation industry and the hauliers. Para Boris Johnson, este acuerdo significa certezas y seguridad para todo el conjunto de la industria. Services, all those we rely on, para los servicios también.
It means certainty for our scientists, who will be able to work together. Habla también del mundo de la ciencia y de la necesidad de que exista también cooperación que puede establecerse al margen del tratado. Collaborative science superpower. And above all, it means certainty for business. También cree que puede ofrecer seguridad para el mundo de los negocios, para el mundo de la industria y, de nuevo, para los empleos, refiriéndose también al mundo agrícola. There will be no palisade of tariffs on January the 1st, and there'll be no non-tariff barriers to trade. Instead, there will be a... Entiende que a partir del 1 de enero se hable un nuevo marco en donde no ve barreras para el comercio, sino ve todo lo contrario, la posibilidad de que el nuevo tratado establezca la facilidad para que cada cual, desde sus propios intereses, siga manteniendo relaciones comerciales según lo previsto. From every part of the UK, and it will benefit every part of our United Kingdom, helping to unite and level up. Habla de lo beneficioso que es el nuevo acuerdo post-Brexit alcanzado para cualquiera de los sectores del Reino Unido. I think this deal means a new stability and a new certainty. Para él esto significa nueva estabilidad y certezas, el fin de la incertidumbre. It will be your friend, your ally, your supporter. Entiende que el Reino Unido va a ser el amigo, el socio dentro del mercado. Will remain culturally, emotionally, historically, strategically. Y que siguen siendo estratégicamente, culturalmente e históricamente europeos y vinculados a Europa. 4 million EU nationals who have requested to settle in the UK over the last 4 years and who make an enormous contribution to our country and to our lives. Habla de los millones de británicos que están en Europa y que han hecho una enorme contribución también al Reino Unido. It is, of course, on defeating the pandemic and on beating coronavirus and rebuilding our economy and delivering jobs. También se refiere a la nueva situación económica de incertidumbre hecha por la pandemia de coronavirus. By today we've vaccinated almost 800,000 people. De la campaña de vacunación en marcha y de las cifras de personas que van a ser vacunadas. Our politics for decades. And it is up to us all together. Entiende que el acuerdo que han tenido es un acuerdo que han alcanzado desde el Reino Unido, va a ser un acuerdo que va a ser eficaz y que va a ser bueno para el Reino Unido durante décadas. Moment and to make the most of it. Happy Christmas to you all. That's the good news from Brussels. Now for the... Dice que es una muy buena noticia tanto para Bruselas como para el Reino Unido. Y felicita la Navidad y las fiestas a todos. Over to you, Laura. Thank you very much, Prime Minister. Han sido las palabras en directo que les hemos ofrecido del primer ministro británico Boris Johnson, una vez acabada la comparecencia de Ursula von der Leyen y Michel Barnier en Bruselas. Where did the UK give the most ground, and where did the EU compromise the most, do you think? Le están pidiendo detalles sobre el acuerdo que son los puntos de mayor importancia para el Reino Unido y cuáles son los que han alcanzado con la Unión Europea. Fair to say that we wanted to make sure, for instance, that we got access to, got complete control of our fisheries from the get-go, and that's just to... Insiste en que retoman el control de su propia economía y especialmente se refiere al sector pesquero, a los bancos de pesca que antes estaban sometidos a una serie de políticas de acuerdos en donde podían faenar pescadores de la Unión Europea. Y a partir de ahora existirá una nueva regulación. I can assure great fish fanatics in this country, we will, as a result of this deal, be... Dice que este tratado va a ser muy bueno para la industria pesquera británica. Fish, so that's why we're going to have to make these investments in the fishing sector. Thanks very much, Laura. Let's go to Robert Pest of ITV.
Prime Minister, you said all along you wanted a Canada-style deal, but what you've agreed means that we in the UK have to follow EU rules on subsidies, on tax, on workers' rights, on the environment, or potentially incur the imposition of tariffs. That's right, isn't it? I mean, we've just heard Ursula von der Leyen say that she got... Le piden detalles sobre lo que va a ser a partir de ahora la política aduanera e impositiva en relación con la Unión Europea. ¿De qué forma va a cambiar? That's not right. From January the 1st, as a result of leaving the customs union, and Michael Gove has been warning about this week in, week out for months, there is a ton of new bureaucracy on British businesses, lots of new non-tariff barriers. Y también cómo va a verse afectada, cuáles van a ser las nuevas normas, la nueva regulación y, por tanto, la nueva avalancha burocrática para las empresas británicas, y se van a ver perjudicadas. There is indeed a clause in the deal which is nothing like as damaging as it was, and is, in my view, neutralized, which says that... Explica que todo eso está previsto en el acuerdo y que hay una serie de cláusulas que neutralizan cualquier posible daño como consecuencia de procesos burocráticos generados a partir de la nueva situación. Subject to arbitration and provided the measure is proportionate. Y que todo lo que tenga que ver con el arbitrio de la nueva situación, que está adecuadamente regulado, no entra en detalles. Put on tariffs to protect their consumers and their businesses. Entiende que los consumidores y que los productores están adecuadamente protegidos y que son garantías que están recogidas en el tratado que está firmado. And it might be that we do things, for instance, on how you rear pigs, banning sire crates and so on, that would incur extra costs for our pig farmers, and it might be that bacon coming from elsewhere que también tienen previstos una serie de medidas para ayudar a los granjeros británicos, y que la Unión Europea también quizá tiene que cambiar una serie de reglas, porque el Reino Unido tiene la posibilidad de imponer tarifas impositivas en frontera que van a ser siempre proporcionales. Constrained legally or otherwise by anything that the EU did or chose to do themselves, nor, furthermore, would there be any role for the European Court of Justice. Y que ha habido periodos en donde la Unión Europea ha intentado actuar por su propia cuenta. Let me tell you, this is a very, very long day's march. Que dice que está hablando mucho, que esto ha sido un camino muy largo que han empezado hace muchos años, que todos se acuerdan de cuando empezaron a hablar de lo que en principio era desconocido con relación a la Unión Europea, que el Reino Unido lo que tenía que hacer era, tenía que dejar de ir detrás de la Unión Europea, que lo que tenía que hacer era salir de la Unión Europea y de los acuerdos, y antes no había sitio para que eso fuera así. Y que estaba además como un obstáculo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con todo lo que tenía que ver en relación con las imposiciones aduaneras, y que cree que eso es algo que es algo de lo que vale la pena hablar como ejemplo. Y habla de los precios, que no tienen por qué ser los mismos, que no tienen por qué ser las mismas imposiciones en el Reino Unido, y que eso puede ser algo bueno para los consumidores, pero que también quiere añadir, se dirige a quienes les ven, que se preparen para una nueva forma de vida a partir del 1 de enero, que van a ir dando información a través del sitio web del gobierno, pero que no pierdan de vista que va a haber muchas oportunidades, y que el mundo entero va a ser tratado de la misma manera con respecto a las exportaciones británicas, con respecto a la relación que tengan con ellos los exportadores, y que con todos los respetos no está de acuerdo con algunos de los planteamientos que se han expresado aquí, que él entiende que este es un acuerdo como el que ha hecho, que es del estilo del que ha hecho Canadá. Y que, por tanto, cree que es un buen acuerdo, que es verdad que
El camino ha sido largo. Obliged to follow EU laws. If you remember, people, I think there was I think we were told we couldn't have our cake and eat it, and that kind of thing. I'm not going to claim that this is a cakeist treaty. Que se ha partido que a partir de se va a partir de un mensaje de un mercado que no está adherido a la Unión Europea, que a partir de ahora van a cocinarse sus propios platos y se los van a comer ellos mismos sin necesidad de consultar con nadie, que este ha sido un buen acuerdo y que es bueno para el futuro del Reino Unido, concluye Johnson. Le formulan una nueva pregunta en donde le dicen si va a respetar la promesa que ha hecho a los ciudadanos británicos y si puede garantizar que el gobierno británico no va a cambiar las reglas de inmediato o en los años que vienen. Dice Johnson que hay que tener en cuenta que sí va a haber un proceso por delante a respetar y que ese proceso en el que él está implicado cree que sobre todo les aporta una serie de grandes libertades al Reino Unido, el nuevo acuerdo, que son muy importantes para el país. El mercado único de la Unión Europea insiste en que ya es algo que no va necesariamente a tener que influir ni a marcar el paso del comercio ni de la política comercial del Reino Unido, que van a poder hacer ahora muchas cosas de manera muy diferente a cómo se estaba haciendo hasta ahora y que por lo tanto es un buen acuerdo. Y que evidentemente puede haber muchas personas que vean ahora esto y que tengan muchas dudas al respecto, pero sobre todo lo que han ganado, y que es lo importante decírselo, es que el elemento muy importante es la libertad. La libertad que se ha ganado para el Reino Unido, y lo importante es cómo vamos a utilizar la libertad en los meses que vienen. Que no tiene ninguna duda, añade Johnson, que van a poder hacer una serie de cosas fantásticas con este nuevo acuerdo y esta nueva relación que a partir de ahora el Reino Unido va a tener con la Unión Europea. Good afternoon, Prime Minister, and thank you. A couple of quick questions, if you don't mind. Every deal means both sides have to compromise. Do you accept that Le pregunta si este acuerdo tiene que decir que cada sector dentro del Reino Unido va a poder hacer compromisos. ¿Qué compromisos ha adoptado él estos últimos días? ¿Cuáles son los compromisos que ha adoptado? Más se ha tenido que hacer concesiones que al principio dijo que no iba a tener que hacer, si finalmente se ha visto obligado a hacerlas. Que dice que algunas empresas van a tener más actividad y más comercio con la Unión Europea. Pero realmente es posible que se pueda hacer más comercio ahora que se está fuera que antes dentro. La palabra compromiso no es algo peyorativo, dice Johnson. Hemos hecho todo lo posible para ir por delante, sobre todo en el asunto pesquero. Va a haber efectivamente un periodo de transición, pero es un periodo de transición que va a ser más corto. La Unión Europea quería 14 años. Nosotros, en principio, queríamos 3 años y, bueno, hemos llegado a un acuerdo de 5 años y medio. Así que, con respecto a los sectores esenciales, estoy convencido de que, por supuesto, que todos ellos forman parte del acuerdo general. But it is nonetheless, going to enable our dynamic city of London to get on and prosper. Este acuerdo va a permitir, según nuestro punto de vista, poder dinamizar las relaciones comerciales, va a permitir la prosperidad. Y también en varios sectores vamos a poder ejercer en la Unión Europea, vamos a poder continuar un papel predominante, vamos a poder hacer que nuestra economía sea mayor sin tener la necesidad de hacer concesiones, sin, como hasta ahora, tener que hacer sufrir esa especie de atracción de la Unión Europea, que ahora, sin embargo, dadas las nuevas relaciones, va a permitirnos, sea a un lado o a otro de la Mancha, va a permitir que podamos desarrollarnos mejor.
Habla del cambio de fronteras que va a realizarse el año que viene y le pregunta si van a hablar de flexibilidad en las fronteras, recordándole lo que ha ocurrido en Calais, qué va a ocurrir en las fronteras a partir de enero, porque Bruselas ha hablado de relaciones a veces caóticas entre la Unión Europea y el Reino Unido, y que Nigel Farage ha dicho que la guerra ha terminado, si ve que las cosas son así. Boris Johnson dice que con respecto a las fronteras hay muchas cosas en este acuerdo, hay muchas cosas que van ustedes a conocer, todo lo que tiene relación con medidas sanitarias. Por ejemplo, hemos hecho todo lo posible para que haya un buen acuerdo y una buena relación para que se mantenga todo en pie a partir del 1 de enero. La Unión Europea ha hecho un acuerdo extraordinario en todo lo relativo a la salud y a la seguridad social después de la guerra mundial. Nadie en Francia, ni en Alemania, ni en Italia, nadie de ellos quiere que estos países tengan una relación diferente o que incluso tengan una relación violenta. Lo que nos planteamos ahora es una empresa noble. La Unión Europea es una empresa noble y tiene muchos valores. Así que no estoy de acuerdo, dice Johnson, con el lenguaje utilizado con respecto a las malas relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. Johnson dice que cree que algunas ideas, que incluso la ideología integracionista en la Unión Europea es lo que él encuentra lo que encuentra difícil, ¿no? Que normalmente ha habido siempre muchas fricciones y que lo que realmente hemos puesto aquí sobre la mesa es que la amistad se mantiene y que este acuerdo lo que va a hacer es estabilizar una nueva relación, que el Reino Unido ha sido siempre una gran potencia europea. Y que bien sea en el interior de la Unión Europea como al lado, siempre será un apoyo europeo para asegurar, como lo hemos hecho todos estos años, que podamos ayudarnos y que podamos ayudar a nuestros amigos europeos. Eso es lo que el Reino Unido no va a dejar de hacer. Creo que este programa de integración no ha sido exactamente lo que nosotros queríamos, porque no teníamos el suficiente control. Y creo que este nuevo acuerdo lo que hace es expresar muy claramente el sentimiento que nuestros ciudadanos quieren y que han expresado en su voto. Thank you, Prime Minister, and Merry Christmas for tomorrow. Could I just ask, probably half the people watching this right now would have voted Remain in the referendum in 2016. Do you have a particular message for them? Bueno, dice que la mitad de la gente que le ve ha votado no dejar la Unión Europea. Que hay mucha gente que entiende que esto no ha sido un buen acuerdo, que hubiera sido mucho mejor quedarse, y que vamos a tener ahora, además, por ejemplo, un montón de cifras malas con respecto al COVID. Pregunta si va a anunciar un confinamiento después de las fiestas. Creo que todo esto, lo que tiene que ver el referéndum y el voto, y la gente también que quería salir de la Unión, mantenerse dentro de la Unión Europea, lo que va a encontrar en este acuerdo es una serie de posibilidades cuando comprueben que nos va a dar una relación más estable con la Unión Europea. Y que estaba la cuestión de la relación con la Unión Europea desde hace decenios y era cuestionada.
que este acuerdo lo que ofrece es un comercio libre extraordinario y que va a poder dar prosperidad no solamente al Reino Unido, sino también a la Unión Europea. Y con respecto a la pregunta del coronavirus, por supuesto que hacemos frente a un nuevo desafío, a nuevas fricciones, sobre todo con las cifras actuales, y creemos que tenemos que hacer lo posible para salir de esta situación. Y de ahí en ella, evidentemente, hay ahora restricciones. Por un lado están las que han sido anunciadas en los últimos días. Y yo la verdad es que lamento mucho esto, pero es que es necesario hacerlo para impedir que este virus siga propagándose, porque tenemos que conseguir ganar tiempo antes de que la vacuna pueda ser administrada para proteger a los más vulnerables. Y creo que esta es la única solución posible para proteger a nuestros conciudadanos. Vamos a continuar con todo ello, y sé que es algo que es muy difícil para todos lo que está pasando en las últimas semanas, pero quiero decirle a la gente que nos está viendo que sí, que va a ser difícil, que va a continuar siendo difícil como consecuencia de la pandemia y de la nueva cepa, la velocidad a la que se propaga, y que para eso está la nueva vacuna, y que espera que conseguirán vencer a este virus, y que ese es el objetivo de aquí a la primavera, es lo que nos dicen los científicos. Thank you, Prime Minister. Can you give us some more details about the new security arrangements with the EU? Are we going to be as safe next week under your new security partnership as we are today, given it's Brussels are saying that they're going to lock us out of live EU databases? And given you've locked us all up, how will you recommend we celebrate leaving the EU next week? Well, Harry, look, I leave your manner of celebration entirely to you and to individual taste. I wouldn't want. I mean, I think the government done quite enough bossing people around and recommending this or that over the last. Johnson explica que cada cual celebre la salida de la Unión Europea si lo quiere de la manera que crea necesaria, pero que en lo que concierne a la seguridad, que está absolutamente de acuerdo en que el acuerdo protege la cooperación. Criminals and to share intelligence across the European continent in the way that we have done for many years. Qué bueno que los acuerdos policiales garantizan que la delincuencia será frenada, que hay acuerdos de cooperación en seguridad con la Unión Europea y que eso no se pone en cuestión por el interés de ambas partes. Hello, Prime Minister. Michel Barnier said today that we've decided to leave the Erasmus exchange scheme. Michel Barnier ha dicho que hemos decidido salirnos del marco del programa Erasmus, con la cantidad, lo que hace es frenar a los montones de estudiantes británicos la oportunidad de ir a estudiar a Europa. ¿Qué es lo que le parece eso? Es que usted tiene un mensaje para aquellos que en las próximas horas tienen que tomar alguna decisión relativo a este asunto. Con respecto a Erasmus, ha sido una decisión muy difícil, pero el problema es que, como ustedes saben, el Reino Unido contribuye enormemente a la educación europea. En los últimos decenios hemos recibido muchos estudiantes de la Unión Europea, pero desde el punto de vista financiero nosotros perdíamos. Erasmus era muy caro. Lo que hacíamos lo que vamos a hacer es producir un programa en el Reino Unido que va a permitir a los estudiantes ir a estudiar a Europa, y que los estudiantes no van a perder la oportunidad de ir a otras universidades europeas ni a otras universidades en todo el mundo. Lo que queremos es que nuestros estudiantes puedan experimentar y puedan ir al mundo entero.
para estudiar. Y bueno, me han hablado ahora de la oposición del Partido Laborista y su actitud en el Parlamento. Y bueno, es evidente que este es un acuerdo extraordinario. Se despide el primer ministro británico Boris Johnson en una rueda de prensa en donde genéricamente lo que ha repetido es la consigna de que el acuerdo es bueno para el Reino Unido, que el Reino Unido recupera la soberanía que antes no tenía, que eso le va a permitir ser más eficaz en el mundo del comercio, que el nuevo acuerdo que quiere establecer y que tiene ya es parecido al que tiene con Canadá. En Euronews seguimos ahora con ustedes con más información. Bruselas alumbra un acuerdo para un Brexit ordenado. El Reino Unido y la Unión Europea quieren con ello crear un marco satisfactorio para ambos en las relaciones bilaterales. Entre 8.000 y 10.000 camioneros siguen atrapados en un embotellamiento gigantesco entre Dover y Calais. Histórico acuerdo post-Brexit. Unión Europea y Reino Unido han alcanzado finalmente un pacto que regirá su relación una vez que la salida británica se haga efectiva a nivel práctico. Se pone así fin al tortuoso camino iniciado en 2016, año del referéndum que se saldó con la victoria del campo que defendía el abandono de la UE. Desde entonces, numerosos acuerdos no ratificados han alargado las negociaciones. Los principales obstáculos estos últimos meses han sido los derechos de pesca y las reglas de competencia de las empresas británicas y comunitarias. Finalmente, ambas partes han logrado entenderse. El acceso a los caladeros del Reino Unido ha sido uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones. Según los términos del acuerdo, la Unión Europea ha acordado reducir las capturas en un 25% hasta 2026, lo que significa que 2 de cada 3 piezas serán capturadas ahora por arrastreros de propiedad británica. Pasado 2026, las cuotas serán objeto de futuras negociaciones. Para la UE, el acuerdo significará que sus barcos tienen garantizado el acceso a las aguas del Reino Unido durante el periodo de transición. Para el Reino Unido, el acuerdo consagra el principio de que Gran Bretaña está ahora fuera de la política pesquera común de la UE. Preservar una frontera sin controles físicos entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda era un objetivo declarado por ambas partes. Según los términos establecidos por primera vez en el acuerdo inicial del Brexit, Irlanda del Norte permanecerá en el mercado único de la UE y seguirá aplicando las normas aduaneras de la UE en sus puertos. Se trata